Bien, pues el día de hoy tenemos el gran placer de tener a nuestra invitada, Rosana Simonazzi. Hemos ya revisado su trabajo en otras ocasiones, cuando hemos visto fotolibros, con su trabajo, su exploración de encarnar digamos, corporalidades que han sido violentadas, pero también hemos visto su trabajo en diversas otras etapas que hemos revisado. Rosana Simonazzi estudió filosofía, también ha estado coordinando varios espacios a nivel cultura en Buenos Aires y tiene un trabajo de muchas capas de lectura y eso es por lo cual me encanta que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues disfrutemos de su recorrido. Estamos en tus manos, Rosana. Bueno, gracias por invitarme, por tenerme acá. Un segundito. Bueno, un poco les quiero pedir si se pueden silenciar los micrófonos, que es como que tengo mucha información auditiva y si no me voy a perder un poco porque voy bastante en mi bola cuando voy contando de mi trabajo y de mí. Primero, bueno, a ver, ¿cómo empezar? Para no armar de esto una autobiografía y un nombre propio de relevancia, porque en realidad ese lugar no es que no me guste, sino que me parece que, obviamente no me gusta, pero me parece que políticamente no está bueno que el lugar del artista sea un lugar de saber. Así que, ¿cómo desarmar eso que es inevitable que se arme cuando estoy al micrófono? Y cómo ser, como dice Foucault, que me encanta, efecto del discurso, nomás, ¿no? Entonces, me gustaría primero, ya que vieron mi trabajo, que alguien haga algún comentario al respecto y de ahí arrancar. Para ver cómo componemos este momento, ¿no? Juntos. O preguntas o algo que les haya suscitado, digamos, que les pasa a los demás, no solo a Bruno con esto. Vas, conejo. Hola. Hola. Bueno, no, mi cerebro no es tan rápido, pero pues a mí me ha parecido muy interesante tu trabajo cuando lo estuvimos abordando aquí en el seminario con Bruno y con Moni. El proyecto que más recuerdo es pues esta recolección de archivo de mujeres pues sí, tomadas de la nota, ¿no? De la nota roja, mujeres asesinadas, este archivo, a mí particularmente, pues no sé, pues me atraviesa de muchas formas, ¿no? Esta exposición, sobre todo por el lugar desde donde sale, ¿no? Por la salida que tiene y por lo que genera a nivel social y representativo este bombardeo de imágenes específicamente de las mujeres, además, pues no sé, de lo que pueda, digamos que del detonante de todo ello. Una pregunta concreta, no, ¿qué sería? Para abrir la conversación. No tenés que hacerlo tampoco, ¿eh? Está bien, Okay. así esto es comentario nomás, no era preguntas porque si tenían preguntas Sí, yo me las anotaba y las revisábamos. pues sí, es un tema que me interesa en un sentido amplio, como sobre todo estas partes de territorialidad hacia el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, cómo, bueno, a nivel personal, yo todo el tiempo tengo que estarme defendiendo, ¿no? Defendiendo mi territorio, todo el tiempo tengo que estar estableciendo límites, y no hablo a un nivel tan amplio y violento como ya es el resultado
expandido de las mujeres que son fotografiadas y expuestas, sobre todo en esa época, que creo que son como los 80, ¿no? 80, 90. Reconstrucción desde el 30 hasta el 90. Desde el 30. Sí, cuando tienes que estar defendiendo tu espacio personal, ¿no? Como mujer a cada momento, ¿no? Siento que por ahí comienza. Bueno, voy a empezar por ahí, voy a tomar lo que trae Conejo. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, después también va a haber posibilidad, no es que, obviamente. Es interesante esto que pasa, porque cuando yo me expongo a otros que hacen su lectura de mi trabajo, a otras personas y otras comunidades, otros colectivos, en cualquier ámbito, puede ser institucional o... Me encanta empezar por el medio y no por el principio, me vuelve loca, me encanta. Como empezar por la complejidad de la cosa. Yo no tuve esa intención con ese trabajo. Es hermoso lo que pasa cuando uno hace un trabajo y lo lanza al mundo y al trabajo le va bien, no a mí, al trabajo le fue bien. Y yo después lo tengo que acompañar, tengo que escuchar estas cosas que en este caso son estas y en otros casos son pensamientos totalmente de derecha que le adjudican a mi trabajo. Como por ejemplo se ha dicho que yo como que reforzaba la cuestión de la violencia sobre las mujeres proponiendo este tipo de trabajos, ¿no? Entonces yo escucho y digo, qué maravilla cuando uno hace algo y ya no le pertenece, ¿no? Definitivamente no son asesinatos, son mujeres muertas. Hay gente que la quedó en la calle, hay gente que se suicidó, hay gente, digo, ¿no? Y son mujeres porque yo me quise fotografiar como varón y quedaba mal, ¿no? Entonces es hermoso, no es la verdad. Lo que pasa es esto, la obra es esto que me estás diciendo vos, no lo que yo quise hacer, o lo que yo pude hacer, o lo que yo estuve en condiciones de hacer, lo que fue posible para mí. Esto es muy importante al momento de encarar un proyecto nuevo, cuando uno pasa por ese remolino de creación inevitable, digo yo, porque no había forma de que yo supiera lo que estaba haciendo cuando lo estaba haciendo. No tenía ni idea que estaba haciendo. Yo no tenía una tesis fotográfica. Yo no estudié, digamos. Puede haber hecho un curso de foto, hice la carrera de cine, pero no es que estudié para ser artista. Eso no se estudia, es como estudiar para vivir. No se estudia. Entonces, había una necesidad inevitable de hacer eso. Yo no sabía qué estaba haciendo. Y cuando tenía los papeles sobre la mesa, y cuando tenía los archivos, y cuando veía mi archivo de la compu, dónde iba navegando, qué cosas iba buscando, cómo se me iban armando las carpetas, después de eso uno puede decir, estoy trabajando sobre algo estrictamente fotográfico, que es un hecho fotográfico que ocurre en la exposición de los cuerpos muertos en la vida cotidiana. ¿Cómo puede ser que yo salgo con mi bebé de pecho, mi segundo hijo, en la teta, a tomarme un café en un bar de un lugar medio fancy de Buenos Aires, abro y hay un fiambre muerto en el... ¿Qué es esta violencia sobre mí? ¿Se entiende? No es tanto la victimización de la mujer. ¿Cómo estamos tan regalados a las imágenes? ¿Qué están haciendo con nosotros? ¿No? Tiene que ver más con eso, reconstrucción, con esas sensaciones mías. Lo que pasa es que yo venía a hacer la serie de las 1000 muertes, que es una serie mucho más autobiográfica, color, donde yo me fotografiaba muerta en distintos lugares del campo, de la zona rural alrededor de Buenos Aires. Ahora les voy a hacer un recorrido más cronológico sobre mi trabajo, donde yo entendía, ese trabajo le empezó a ir bien, y para mí era una tontería, porque era yo duelando la muerte de mi madre y el nacimiento de mi primera hija. ¿Y por qué voy a compartir esto con los demás? Y pensar y los demás, ¿cómo pueden componer con eso que es un problemita personal mío? ¿Por qué soy tan importante? Eso sentía yo. La obra empezó a ganar premios, la gente se empezó a vender, se editó un libro, que es el primer catálogo de mi obra, conseguí galerista, por esa obra conseguí un mecenas que me daba un estudio, o sea, todo iba bien, pero yo estaba desconforme con ese trabajo, porque sentía que no estaba siendo lo suficientemente radical con lo que el arte necesita, porque hacer imágenes más por hacer, digamos, hay un goce personal por hacer imágenes, pero eso no es arte, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene compartir una imagen con otro? ¿Qué está proponiendo uno? ¿Qué está forzando el lenguaje perceptivo del espectador? Bueno, cuando lo que empezó a pasar fue,
Yo en esa época tendría, yo ahora tengo 51, en esa época tendría 35, más o menos, no me acuerdo, no, más chica era, 32. La gente me decía, sos tan linda y te fotografías muerta. Dije, no, esto está todo mal. O sea, esto es un problema enorme. O sea, si vamos por lo estético, ya está, me suicido yo en este momento. O sea, el arte no es eso, ¿no? Porque para eso están las musas, para eso está el arte, ese arte donde el varón, el lugar, no el varón como hombre, sino el punto de vista del varón muestra algo bello. Y me estaban poniendo como en el lugar de que yo mostraba algo bello, mostraba algo feo. Como si yo pudiera decidir lo que la gente ve. Entonces, ahí la obra no funcionaba. Cuando yo te podría decir, Conejo, che, está mal lo que pensás, porque yo no dije eso, yo no quería trabajar sobre los femicidios. Femicidio era una palabra que no existía cuando yo estaba haciendo ese trabajo. No existía el nombre técnico de femicidio. Entonces, ahí podemos decir, ¿qué es un artista? Un artista es quien que es afectable, quien es como una hoja, como una antena, como una hoja en el viento, esas metáforas que se usan, por lo que ronda, pero todavía no está dicho, y no tiene nombre. Es intempestivo lo que pasa. En general, cuando es una buena obra, nadie lo entiende. Y ahí es donde si bien yo ya había hecho afueras, con la que me fue muy bien y me formé como artista a nivel institucional, viajando, dando charlas sobre mi obra, hablando en otros idiomas con gente que no conocía, exponiéndome a mí, mi propio cuerpo, a lugares, fui a Toronto, a Montreal, a Quebec, o sea, viajé un montón con esa obra. Di clases en la Universidad de New York con afueras. Después hice la serie de las 1000 muertes y después vino Reconstrucción. Y ahí es donde dije, acá estoy yo cruda. Acá estoy yo cruda, expuesta a que pase lo que pase con la obra. Y la obra tiene algo del oficio del artista y tiene algo de la responsabilidad Tiene algo del oficio del artista porque ya no me pierdo en cómo hablo de esta obra, qué quiero decir, cómo la expongo. Bueno, cómo la expongo, pero lidiar con las instituciones, los museos, el pago. Toda la parte de gestión ya la tenía bastante masticada. Pero había algo ahí que es interesante, que es que fue la primera obra que se hizo como veloz, que tomó como velocidad, que se fue de mí, que yo ya no necesitaba llevarla como un bebé de la mano de acá para allá para que sea legitimada, expuesta, financiada. Le pasaba. Me llamaban para hacer el libro, me llamaban para exponer, me llamaban para exponerla cuando yo ya no estaba en ese proyecto. Ya habían pasado 8 años y me seguían llamando de museos para exponerla, ¿no? La obra viajaba sin mí. La obra, no sé, el Centro de la Imagen fue como un jet esa obra para mí. Y ahí es donde dije, así es el arte. No así es que te vaya bien como artista. Esto es cuando una obra está buena, le pasa esto. Le pasa que tiene múltiples interpretaciones y se sigue interpretando. Entonces, cuando a mí me dicen, una vez un amigo me decía, pues yo me enojaba cuando decían, acá hay un movimiento que se llama en Buenos Aires Ni Una Menos, que es un movimiento que también hizo toda la apertura de la ley para el aborto legal y gratuito, digamos, es un movimiento feminista muy radical. ¿Cómo pueden ser los movimientos feministas hoy? Y yo soy feminista, pero no soy militante del feminismo. O sea, es un borde, es un límite, que es obvio que soy feminista, porque la obra que hago se inscribe en el feminismo, pero como no confío en ningún ismo, me inquieta un poco eso. Entonces, Ni Una Menos tomó la foto de Alicia Muñiz, que es una modela argentina que Monzón, un boxeador, la terminó tirando por el balcón y está la foto, es una de las fotos de Reconstrucción, como bandera o como cada vez que hacían una nota o algo así ponían esa obras vivas que van viajando en el tiempo. ¿Sí? Cada vez que hacían una nota ponían se usó mucho esa foto. Y yo decía, pero está bien, esa es un femicidio. Esa foto de Alicia Muñiz muerta por un boxeador argentino es un femicidio, que era su novio aparte, su esposo. Pero mi obra no es sobre femicidios. Entonces, ahí es donde la obra es intempestiva y después tiene una lectura epocal, que la sintetiza, la encierra a veces. Pero cuando una obra está buena, la obra tiene múltiples lecturas. Y eso es Nietzsche, ¿no? Nietzsche, es pura interpretación. La existencia es pura interpretación, subjetiva no, epocal. Epocal. Entonces, está bueno cuando vemos en perspectiva la obra de
no sé, no obra que está tan legitimada institucionalmente como la Gioconda, pero artistas más complejos, qué sé yo. Incluso Rembrandt. Rembrandt que es súper complejo en su lindo y feo a la vez, tiene esa complejidad del disgusto. Eh, sigue estando viva, sigue estando viva, ¿no? La obra de Rembrandt sigue estando viva. Por ahí la de Van Gogh no, porque la de Van Gogh se convirtió en una postal, se convirtió en una cosa linda, se convirtió en una historia de vida, ¿no? Estoy siendo bastante crítica, pero me gusta pensar el arte de esa manera. Bueno, les voy a compartir unos PDF que preparé para hoy. Esperen un segundo. A ver. Acá. Me confirman que están viendo solo el PDF y no es toda la pantalla, ¿todo bien? Creo que es el PDF, es una... Sí, es perdón, todo negro aún. Todo negro, exacto. Perfecto. Esperen, a ver si puedo hacer que esto pase. Bueno, le pongo así de paso tienen la referencia del nombre. Uy. Ahí me acomodé. ¿Estamos bien? ¿Así es cómodo para ver? Ok. Bien ahí. Bueno, esto es un PDF que es medio cronológico, ahora sí me pongo medio cafona con la presentación. Yo de muy pendeja, muy chiquitita, tipo a los 15, empecé a estudiar filosofía en un grupo de estudio de adolescentes, como quien va a un taller de literatura y yo iba a un taller de filosofía. Pensábamos temas, el amor, el trabajo, el dinero, no sé, temas. No es que estudiábamos filósofos, no era esa cosa nerd. Pero yo ya empecé a entender que me importaba ese cuestionamiento, el cuestionamiento por lo que existe, ¿no? Esa pregunta molesta que hace la filosofía. Y para mí el arte tenía que funcionar en el mismo lugar. Ahora lo digo, en el momento que tenía 15 años no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Me meto a estudiar antropología, porque me doy cuenta que la antropología obviamente es antropocéntrica, por lo tanto tiene un dogma del saber. Y en ese momento para mí fue crítico y caótico, ahora lo cuento así porque sé lo que me pasaba. Y me meto a estudiar cine, y en la carrera de cine me pasa un poco lo mismo. Yo me metí, como ya copiaba, tenía mi laboratorio, y porque hacía fotos desde muy joven también. Me había armado el laboratorio blanco y negro en casa cuando tenía 16 años. Y me había empezado a relacionar con un grupo de teatro acá que se llama la Organización Negra, que fue el origen de la Guarda, no sé si lo conocen, es este teatro de acción que después, bueno, argentino, que fue por todo el mundo, que es un poco de teatro de acción tipo La Furia del Baus. Yo le hacía las fotos, y es como que entendía que el arte iba por otro lado. Ellos también hacían videoarte, y yo era muy joven, tenía 17. Y yo estaba ahí, estaba con ellos, que eran más grandes, pero estaba con ellos. Entonces me meto a estudiar cine y me doy cuenta que el cine es una industria, que es como, que si querés se puede entender como buen arte proyectual, no puede tener oscilaciones en su proceso. O sea, hay un guión, después hay un rodaje, después hay un montaje, una preproducción, una postproducción y un estreno. Y se inscribe dentro del marco de la reproductibilidad técnica del cine, o sea, de la difusión de algo como la tele, digamos, ¿no? Como hacer un programa de televisión. Yo sentía que estaba haciendo algo así, aunque eran historias, cine de autor, experimentalidad, bueno. Entonces, hago este proyecto que lo hago fuera de la escuela de cine, lo hago con la gente esta de la Organización Negra, que me ayudan. Llamo a una amiga del secundario, Carola, esta chica que está acá tirada, tiro harina en el piso, pongo unos tachos de teatro que iluminaban esta harina y hago unas tomas en video que perdí, obviamente, pero me quedaron las fotos que hice ese día. Y estas fotos, fíjense la fecha, 1993, las copié en papel fibra, o sea, imagínense, estaba en otra yo totalmente, las copié en un laboratorio blanco y negro, papel fibra, o sea, totalmente raro todo lo que estaba haciendo. Pero cuando yo después de hacer la serie de las 1000 muertes y reconstrucción, encuentro esta foto de nuevo en mis papeles, digo, claro, esto parece una osamenta, o sea, hay como una cosa que empezaba a aparecer como abruptamente en la consecuencia de la vida, cuando uno está creciendo, no sé, trata de conseguir un trabajo, terminar una carrera, no sé, no sé, yo me fui sola muy joven, y entonces tenía muchas responsabilidades, empecé a dar clase de dirección de fotografía muy pendeja, bueno, me pasaron un montón de cosas.
Y es como que esas necesidades me empezaron a generar angustias porque no podía producir arte como después tuve el espacio y los recursos emocionales para poderlo hacer. Porque también el arte demanda recurso emocional, demanda un pensarse emocionalmente y quién soy subjetivamente, no quién soy, qué quiero decir, sino cómo hago para que lo que yo digo no sea una verdad y tampoco sea el hígado tirado arriba de la mesa porque es un vómito que es incompartible, ¿no? Bueno, eso lleva un proceso es un proceso amoroso con otros y con uno mismo. Entonces, luego de eso, que 1993, pasa un montón de tiempo donde yo estudio cine, bueno, junto con un tipo me separo. Les digo porque es la vida de una persona de 22, 23 años que más o menos anda como puede, juntando los mangos para vivir y viendo quién quiere ser. Y yo siempre me mudé mucho y cada vez que me mudé armaba el laboratorio. Armaba el laboratorio blanco y negro, siempre viajé mucho, como podía, en carpa, en avión, viajes más caros, viajes más baratos, pero siempre viajaba. Entonces yo tenía un gran disfrute por hacer fotografía blanco y negro, negativo blanco y negro, 35 milímetros, estoy hablando del año 98. Revelar, encontrar esos tonos de grises, hacer exposiciones largas, lentas. Yo daba clases de foto en una biblioteca en el norte de Argentina. Viajaba una vez por mes a Corrientes, que es una provincia muy linda. Entonces salía de noche con el trípode a hacer fotos, me prestaban una camioneta, bueno, me las rebuscaba. Y empecé a hacer estas fotos, que no entendía bien qué estaba haciendo. Estas fotos son parte de lo que después fue la serie Afueras. La verdad que son fotos de mucha demanda y mucho mérito en relación al revelado y la copia. Son fotos, no sé, por ahí 8 minutos de exposición, casi sin luz, a veces con las luces de una linterna, de un farol. Bien técnica blanco y negro clásica, ¿no? Entonces las empecé a exponer, empecé a conseguir muy buenos lugares para exponer en Buenos Aires. Y me empezaba a pasar lo mismo que les decía que me pasaba con la serie de las Mil Muertes. Sentía que la gente decía, wow, sos una re buena fotógrafa, pero no pasaba más que eso. Y yo las empecé a enmarcar, como venía con todo el background de filosofía y del pensamiento crítico de la escuela francesa, que básicamente cuestiona las nociones de verdad, de dónde vienen, no sé si saben algo de deconstrucción, bueno, muy genérico se los voy a decir por qué. Pero básicamente yo siempre tuve instalado en mí la cuestión del problema de la representación. Que algo que yo hago en arte represente algo que yo siento, por ejemplo. No es que no, pero no es un dualismo lógico. No es que yo soy cada vez mejor en expresar lo que yo siento cuando domino la técnica. No, no sé, no sé ni qué estoy haciendo cuando hago. Eso para mí siempre fue muy importante. Por lo tanto, el problema para mí que planteaba la fotografía o el cine era que la foto de algo. En ese momento el arte y la fotografía no estaban tan unidos como ahora. Yo creo que en parte por esta crisis que fuimos teniendo los artistas de los años del 2000, digamos, de fines de los 90 y principios del 2000, es que surge esta forma de lo fotográfico eh, como arte contemporáneo, ¿no? Porque ¿qué es el arte contemporáneo? ¿O cuál sería la lógica del arte contemporáneo? Sino es cuestionar justamente todos esos lugares de la verdad, ¿no? Bueno, entonces hago esto y lo empiezo a mostrar, empiezo a mostrar fotos blanco y negro con passepartout, marco negro, pero les ponía abajo, que yo en un bar o en lugares medio así independientes, les ponía abajo un lugar y una fecha que eran mentiras, digamos. No sé, le ponía, si esto era Corrientes en 1998, le ponía Arizona 1994. No importa, era un chiste interno para mí. Pero torcía algo de la lógica de la representación, que para mí era necesario porque si no me sentía mal, encerrada, me angustiaba. Ese trabajo tuvo mucho trabajo, o sea, con ese trabajo yo siento que me convertí en esa artista que necesita saber cómo lidiar con la gestión. Entonces, ese trabajo afueras
que para mí estaba muy claro, que era outdoors o afueras, tenía mucho que ver con, bueno, yo sentía que podía hablar de algunos términos filosóficos, que ahora no los voy a traer porque son demasiado espesos, con estas cosas de las extensiones de la pampa húmeda, con las extensiones de yuyales inútiles. Básicamente tiene que ver con no fotografiar lo útil, sino lo inútil. Y lo inútil, en un sentido, es el arte, ¿no? El arte no tiene un sentido de ser, una razón de ser, ¿no? El arte tiene un sentido en sí, pero no tiene un sentido útil, no es utilitario, por lo menos para mí. Y si se lo usa como utilitariamente, se lo inscribe en una industria, ¿no? O se lo inscribe en una gestión de un gobierno, qué sé yo. La aplicación del arte como cambio social, todo bien con eso, pero eso no es el arte, eso es la gestión del arte. Entonces, ¿cómo hacer para no traicionar al arte y hacer fotografía? Porque es un quilombo, porque la foto es siempre la foto de algo. O sea, lo que produce en el que ve no es, uy, qué loco cómo se expresa este pintor, sino es la foto de algo representado de esta manera, por esta persona. Entonces, bueno, había algo que afuera se centraba, eso sí lo pude, ya le había podido empezar a poner, conceptos al trabajo y generar un paralelismo, no una representación, sino un paralelismo entre concepto y cosa, o sea, materialidad y pensamiento. Y entonces dije, bueno, ¿cómo hacer? A ver, porque era lo que pasaba con afuera. Yo venía leyendo Engels en ese momento, estaba re flasheada con Engels. Entonces había un concepto que a mí me interesaba mucho, que es la enajenación del sentido de la hora de trabajo. Cuando uno entiende el concepto alienación o enajenación, depende de la traducción de Marx, y después lee Engels, entiende que hay un sentido fuera de sí, ¿no? Entonces, si los cultivos, sobre todo en la pampa húmeda, que es ojera, está centrado en la mesura de la tierra y en la organización de la agenda de la tierra, lo podemos pensar hoy en términos agroecológicos, habría que pensarlo. Esto era 1999, 2000. Se enajena lo vital, lo vivo, es lo que crece, lo que nace, la naturaleza, está totalmente enajenada en la producción agrícola. Entonces yo fotografiaba grandes extensiones de yuyales, que son inútiles, que en general se usa químicos para matarlos, que en general crecen por sí mismos, que no tienen una agenda, que dependen de su autoexpresión, ¿no? Por supuesto, si hay de la relación con el afuera también, si hay sol, si hay humedad, si es otoño, si es primavera, pero todo ese mundo simbólico se lo ponemos nosotros. Entonces yo estaba con eso, hasta acá estaba con eso. Ven, fotografiaba siempre los yuyitos que estaban al borde del camino, como estaba medio ahí en esa naif. Entonces empiezo a viajar a Canadá, empiezo a tener intercambios, residencias, espacios de exposición. Bueno, la verdad, me fue súper bien y empecé a viajar como 2 veces por año. Y o sea, me armo como una comunidad de artistas allá, etcétera, que me habilitan de empezar a repartir mi trabajo en galerías y presento en distintos centros de artistas y expongo en Toronto. Bueno, en el medio hice otras exposiciones y ya ahí empecé, eso es interesante también, hablar de mi trabajo en inglés, y yo no sabía hablar inglés, o sea, imagínense que aprendí ahí a hablar inglés a mis 27 años. Es interesante también cuando uno es en otro idioma, es otra persona, ¿no? Bueno, cuestiones que, ¿cómo hacer, pensaba yo, para que no solo sea una foto de algo que no está enajenado, sino que la propia fotografía no esté enajenada en un papel? Es decir, que yo no puedo agarrar y llevármela a mi casa. Lo que puedo hacer con la Gioconda cuando compro una... Esto ya está muy extendido, pero en ese momento no estaba tan extendido la lógica de los usos de la imagen, ¿no? Una cosa es la Gioconda y otra cosa es la Gioconda hecha imán, otra cosa es la Gioconda hecha lámina, póster, lo que fuera. ¿Qué pasa con ese uso de la imagen que después nos constituye identitariamente? Bueno, entonces lo que hice fue, para una serie de exposiciones en Canadá y en Buenos Aires y en otros lugares, hacer proyecciones, o sea, hice reproducciones diapositivas de esas fotos blanco y negro en papel
y lo que se proyectaban eran diapositivas, o sea, seguía siendo analógico, no era digital, no era electrónico, y lo que se proyectaban eran esas extensiones de La Pampa, de Corrientes, incluso de Uruguay, de otros países donde yo había estado viajando, pero donde el único soporte que sostiene lo que existe es la luz, que es vivo, que es continuo, que es tiempo continuo, es casi como el cine, ¿no? Bueno, ahí yo dije, bueno, acá encontré algo con lo que yo estoy contenta, porque mínimo esto necesito hacer, o sea, no quiero hacer menos que esto cuando produzca algo. Pero eso me había llevado, no sé, acá ven la fecha 2006, otra 2008, ¿no? Fueron 6 años de trabajo o más, porque yo había empezado a sacar esas fotos en el 98. Bueno, yo con esto estaba feliz, digamos, era como que me encantaba lo que estaba pasando, me parecía que era hermoso y que yo había encontrado, no que era bueno, sino que yo había encontrado algo que me parecía suficiente, ¿no? Para mí. Bueno, nace mi primera hija, les dije antes, nace mi primera hija, había muerto mi vieja, mi madre, y yo era joven todavía, re pendeja. Y me voy a vivir al campo con mi hija. Esto se los cuento porque tiene que ver con el estar en un entorno específico. Yo ya había cerrado el capítulo afueras, ya está, eso ya no pasaba más. Y empiezo a hacer esta serie, que es la serie de las 1000 muertes. No se llamaba así al principio, yo lo que empecé a hacer era simplemente, le daba la teta a mi hija, la ponía a dormir, agarraba el trípode, cuando venía a Buenos Aires compraba rollos 6x6 de diapocolor vencidos, y me iba por ahí caminando con el trípode, 100 metros, 300 metros, lo podía caminar, me tiraba y sacaba una foto. Primero hacía fotos de los paisajes, me parecía que no tenía ningún sentido, me gustaba que hubiera un cuerpo, me empecé a tirar yo con el automático, cuando volví a Buenos Aires, todo lento, revelaba, mandaba a hacer contactos, mandaba a escanear las diapos, como estaban vencidos los rollos, siempre había que retocarlas, todo lento. Pero esa lentitud hacía que apareciera en el medio como una materialidad que a mí me interesaba o no, y así iba como seleccionando por dónde ir. Hago varias de estas fotos. Bueno, estas fotos son las que les empezó a ir súper bien, les iba bien. Yo siempre súper activa, me presentaba, hacía proyectos. Y estas eran las fotos que yo decía, bueno, sí, pero no sé, yo puedo seguir haciendo esto para siempre. Puedo seguir haciendo esto para siempre. ¿Por qué estoy tirando un cuerpo ahí? Me empezaba a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy queriendo tirando este cuerpo? ¿Soy yo o no soy yo? Y soy yo, pensaba, la verdad. Perdón. Sí, soy yo. O sea, esto es autobiográfico. No es que estoy hablando de las mujeres. Pero hay algo que empezó a pasar, que es que cuando empecé a poner una foto al lado de la otra, empecé a decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo pensar lo múltiple? Que es un tema en la filosofía, lo múltiple, no la multiplicidad. Un poco para hacer la contrapartida a los dualismos. Por ejemplo, el dualismo de la representación, expresión, materialidad, ¿no? ¿Qué es lo múltiple en sí? Bueno, uno puede tener muchas vidas, se puede decir que podemos nacer muchas veces, pero morimos una sola vez. Y eso a mí me parecía un espanto. Entonces, ¿cómo puede ser que no se pueda cuestionar? Esto no lo podía decir en ese momento, esto se los digo ahora después de muchos años. ¿Cómo puede ser que no se pueda cuestionar la muerte? ¿No? La identidad de la muerte. ¿Por qué la identidad, lo idéntico a sí mismo, se puede cuestionar en el nacimiento o en la vida y no se puede cuestionar lo idéntico, no mi identidad, sino lo idéntico a sí mismo en lo muerto? En lo que muere, pensaba yo. Siempre se habla de lo que vive, de lo vivo. La filosofía vitalista, la naturaleza, Dios, es lo vivo. O es lo que puede vivir, ¿no? Bueno, entonces, todo este trabajo yo le encontré un sentido que para mí se podía sostener, pero era muy tirado de los pelos, en este sentido de la identidad, o sea, el hackeo a lo identitario, a lo idéntico a sí mismo, no a mi identidad de género, ni a mi identidad en la profesión, ni a mi identidad como humano o animal, sino lo idéntico a sí mismo se ponía en jaque cuando vos veías que una misma persona había muerto tantas veces y había registro de eso. Y para mí ahí terminaba el trabajo.
En el medio consigo galerista, consigo estudio, por medio de una mecenas. Digo, estaba buenísimo todo lo que me estaba pasando. Pero yo no estaba del todo conforme. Entonces empiezo a hacer otro tipo de trabajo, que era como empezar a experimentar de noche y empezar a armar como... Me inscribo en unas materias sueltas de forense, en medicina forense, cómo es digamos, cómo es la fotografía forense. Me empieza a intrigar eso. Voy de oyente a la facu, 2 años fui. Mientras tanto yo laburaba, criaba pibes, no es que estaba todo el tiempo viviendo de beca. Y empiezo a hacer estas fotos conmigo y ya empiezo a tener como otro registro de la muerte. Porque lo que empieza a pasar es que yo empiezo a trabajar, me pasó esto, empecé a trabajar en invierno, a las 2 de la mañana cuando dormía a mis 2 hijos y salía a hacer las fotos, y no sentía el frío, no sentía el dolor, y me acuerdo del registro de volver, meterme toda embarrada, a ducharme, y que los huesos los tenía, ahí sentía el frío, ¿no? Como algo de la necesidad que yo tenía de hacer esto era enorme. Entonces empiezo a hacer estas fotos, que son más cinematográficas, si se quiere, empiezo a trabajar con algo más sutil en relación a compartir, no es un cuerpo ahí arrojado al tuntum, vomitado, sino que hay algo más, también de mis referencias. A mí siempre me gustó el cine de terror de cuarta, ¿no? Les digo, siempre me gustó el cine de suspenso, el cine de terror de autor, pero hay algo del cine de terror que a mí me compone muy desde el principio, lo siniestro, lo ominoso, está presente en mi trabajo. Entonces empiezo a hacer esto y me empiezo a sentir un poquito más cómoda con este trabajo, pero tampoco podía seguir haciendo esto forever. Digo, era como, bueno, sí, una mujer muerta, siempre la misma, listo, ya está, ya entendí. Bueno, vuelvo a Buenos Aires, me vuelvo a la ciudad y entro en crisis así personal, pero esto es muy importante en mí porque yo soy muy emocional. Pero me instalo definitivamente en Buenos Aires, antes seguía yendo y viniendo un montón. Ya los pibes escolarizados, que eso es un montón para la vida cotidiana, o sea, la institución metida en mi cuerpo. Y bueno, me doy cuenta que estaba incómoda con el trabajo yo. Esa incomodidad siempre me ayudó a encontrar cosas nuevas. Y entonces empiezo a juntar... un día voy a una... Sí, esto que les decía. Estoy en un bar tomando un café un domingo a la mañana y acá había una revista, esas revistas que salen con el diario el domingo impresas, ya no existen más, o acá en Buenos Aires al menos. Y abro así y había una nota sobre la publicación de un libro, que era un libro de autopsias de gente famosa. Entonces era el libro de este japonés, que era un grosso en Los Ángeles, que le había hecho la autopsia a Janis Joplin, a Marilyn Monroe, y había, el libro se llama Cadáver Exquisito o algo así. Es malo el libro, después lo compré obviamente, pero abro así y veo una foto de Marilyn muerta. Y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Con esto tengo que trabajar, dije. O sea, el registro forense, no de un ojo muy avesado que compone, que pone bien la luz, ¿no? Esa foto de urgencia de una persona que ni siquiera es fotógrafo. Hace ¡tac! Y le saca la foto a un cuerpo deprimido, roto, destrozado, en una situación donde nadie sabe qué puede haber pasado ahí, ¿no? Y la foto forense es la que trata de dar cuenta del registro de la verdad. Esto se encontró así y de acá, aunque levantemos el cuerpo, podemos sacar ciertos datos. Entonces ahí a mí se me empezó a armar algo más orgánico, que no era tan poético. Y armo reconstrucción, le pongo reconstrucción porque justamente siempre me gustó esa cosa que hacen los policías en las películas, que reconstruyen la situación en la que un cuerpo cae de determinada manera y tratan de dar cuenta, muy mal siempre, de qué es lo que pasó antes, ¿no? Y entonces a mí me gustaba también la lógica por medio de la cual uno no puede decir nada de la muerte. O sea, la muerte es un hecho tan contundente como un nacimiento que podemos teorizar, podemos hacer rituales, filosofía, podemos hablar desde la religión, podemos habitar la muerte desde distintas formas, incluso científicamente, desde lo forense. Pero eso son solamente representaciones de algo a lo que nunca vamos a poder llegar. Y para mí eso es la fotografía. Son representaciones de algo a lo que nunca vamos a poder llegar en realidad. Y es así.
y hay que bancársela. Entonces, bueno, la forma que tomó esto, más simpática para compartirlo con otros, era, empecé a recolectar imágenes que me parecían que estaban buenas, de casos de mujeres muertas que fueron publicados en los diarios. Muertas, no asesinadas. Y el punto era cómo cazzo hago para que esto no sea una foto. A ver qué tengo acá. Esta es la foto de Marilyn, por ejemplo. Entonces, yo, o sea, nada, agarro. Yo nunca tuve una cámara muy grosa. O sea, cuando era chica tenía una 35 milímetros blanco y negro. Después tuve una Brónica formato medio. Y eso era todo. Después tenía unas camaritas digitales muy pedorras. Entonces le pido a Santi Porter, somos muy amigos y tenía el estudio al lado mío, en otro departamento, los flashes y una cámara de formato medio. Y reconstruyo esta foto. Y me queda re mal, porque estaba perfecto, todo con detalle, o sea, era un horror. Era como si fuera la diva de Marilyn Monroe muriendo, ¿no? Pero era divertido porque yo iba a las ferias americanas y llamaba amigos y amigas del arte de cine y entonces me forraron el tacho. No volvés a hacer igual esta foto, ¿no? No es ninguna maravilla. Pero me empiezo a dar cuenta que si yo le pongo mi foto y pongo Marilyn, el que estaba relacionándose con la foto iba a pensar en Marilyn viva. Entonces yo no quería que hubiera otra información que no sea la crudeza de la foto. Entonces hago la de Marilyn, pero después la descarto. Y empiezo a quedarme con casos, esta es Alicia Muñiz, con casos que en otros países o incluso acá, porque son mujeres de otros países, no sabíamos quiénes eran, ¿no? Y que en todo caso se hicieron famosas por haber muerto, porque Alicia Muñiz, no sé si la conocen o no, pero es un caso que de última, incluso acá en Argentina, tomó relevancia porque Manzón la mató, porque la tiró del balcón, no porque ella hubiera sido muy grosa en vida. Ella es una actriz, una modelo bastante bajo perfil. Una vedette era. Lo mismo pasó con Black Dahlia. Esta es la tapa de la revista Gente, que es una revista como si fuera la People, digamos, obviamente el mismo nombre, acá en Argentina. Y esto es 1986, creo, ¿no? Esta era la foto de la tapa de la revista cuando yo era chica. O sea, me acuerdo perfecto de esta tapa, se ve como una locura que esto está en la tapa. Bueno, estas son las fotos originales. Estoy mostrando las fotos de donde que yo copié. Esta es una foto que me gustó, pero es una foto anónima, que de hecho traté de buscar el fotógrafo, pero el que encontré me dijo, mira, no es mía, un australiano o un alemán. Esta es la foto original de la policía cuando encuentran el cuerpo de Black Dahlia en Los Ángeles. Elizabeth Short es el nombre de la chica, el caso se llama Black Dahlia. Esta es una chica rusa, esta sí de 14 años, asesinada por un asesino serial que se llama Chikatilo. Entonces esta foto se llama Chikatilo Body. Esta es una foto de Lee Miller, que es que cuando las tropas aliadas entran a Leipzig, el alcalde, el vicealcalde, la esposa y la hija se toman la pastilla de cianuro, nazis. Esta es la foto de Lee Miller, es la autora de la foto original. Esta es la amiga de Sharon Tate cuando... Bueno, ven, no agarré a Sharon Tate, agarré a la amiga de Sharon Tate, que era la hija de un cafetero muy importante en California, que cuando entra el clan Manson a matar a otros, terminan matando a ellos. Pero ven que acá me interesaba esto a mí, no tanto el cuerpo. Me interesaba esta relación de la policía, con esa cosa de llegar al lugar y que, no sé, estaban ahí dando vueltas, y entonces las fotos son random. Entonces para mí era una pregunta si poner los cuerpos o no, las reconstrucciones. Bueno, finalmente decidí no poner nada más que los cuerpos de las pibas, ¿no? Esta es... ay, ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, ahora va a aparecer. La que mata a Sid Vicious en un hotel de New York. No me acuerdo el nombre de la chica ahora. Ahora va a aparecer. Nancy, bueno, entonces, ¿no? Nancy Spungen, gracias. Esta es la foto original. Bueno, obviamente todas estas fotos estaban básicamente en sitios porno.
O sea, para que vean la relación totalmente perversa que tenemos con el cuerpo y la muerte, ¿no? Hermosa relación, no perversa por mala, perversa por distorsionada, lo digo, ¿no? Me llamó mucho la atención eso. Cuando vos pones female corpse, no sé ahora, pero en ese momento female corpse, naked female corpse o algo así, aparecen los sitios porno con estas fotos cargadas. Bueno, entonces estas son mis fotos, las fotos que yo reconstruí. Y fue un proceso lindo porque si bien hacer las tomas no era tan difícil, tipo yo tirarme y pedirle a X, el que era mi marido en ese momento, mi hija, una amiga que había venido de Inglaterra, cualquiera que dispare, que se pusiera y sacara la foto, era quitar de mí la fotógrafa, la artista, la cineasta con ojo avesado, para empezar a trabajar con algo que tenía que ver con transferir al espectador algo de la muerte, algo de esa sordidez, de esa soledad, de esa cosa inalcanzable. Entonces, ¿qué hice? Empecé a probar tramas, o sea, yo tenía la foto perfecta, con definición, no con mucha, porque trabajaba siempre con cámaras medio pedorras, pero tenía la foto, empecé a ponerle tramas de Photoshop y todo parecía como a propósito, ¿no? Decía, bueno, o sea, cualquier ojo medianamente educado está viendo que acá le metí una trama de Photoshop, esto es un espanto. Entonces necesitaba que eso fuera mecánico, no sabía bien cómo hacer. Finalmente lo que hice fue mandar a copiar a un lugar de cartelería, no un lugar de copia fotográfica, y me devolvieron vinilos, backlights, papeles de sulfito, papeles afiche, papeles de plotter, me devolvieron y distintas formas de impresión, algunas de esas que son con la tinta con polvo, otras inkjet, bueno, en fin. Y ya cuando agarré la que tenía un papel de 60 gramos para envolver fiambre, que acá se usa, que aparte me gustaba que fuera para envolver fiambre, porque el fiambre es el muerto, se pasaba la tinta para el otro lado. Y dije, tengo que lograr esto, pero a gran escala y con una máquina Inject. Entonces, bueno, llamé a Hernán, que es con el que siempre copiaba. Dije, tengo esta idea. Me dijo, mira, Rod, conseguite los papeles, el peso, trae y lo metemos con la máquina a ver si pasa. Y estuvimos como 3 días trabajando, hasta que preparamos los archivos como correspondía para que lo que vemos sea el dorso de la foto. Esto es muy importante. La foto está impresa del otro lado. Y lo que vemos es la tinta que sangra para adelante. Entonces siempre lo que tiende a hacer la gente es a levantar la foto, a querer ver el reverso, cosa que se puede porque no están enmarcadas. Y las fotos están copiadas 1 a 1 con la escala de mi cuerpo. O sea, ese cuerpo mide 1,65, que es lo que yo mido. Bueno, eso es, reconstrucción es eso. Después vino el libro, pero el libro vino como 5 años después. Entonces, para mí había varias cosas que me interesaban. Primero, que las fotos no son de mi autoría, si bien yo estoy copiando, y también estoy copiando toda una época de la forma del cuerpo de la mujer expuesto en los medios. Era un poco lo que, o sea, para mí gran referente es Cindy Sherman, ¿no? Con otra lógica, más glam, pero para mí era mi referente en ese momento. Esta es la única que hice con asistente, porque lo tenía que hacer con teleobjetivo. Asistente, llamé a una amiga fotógrafa, que podía hacer bien foco. Y había algo que yo necesitaba, que es que no tuviera, que no fuera gran cosa, que no estuviera enmarcada, que fuera como algo que está ahí en despojo, como tirado, como la lógica de esos papeles de diario que después se van a hacer fuego o se van a guardar y se van a olvidar esas imágenes. Necesitaba que tuviera, de hecho, estas imágenes tienen su propia, se percuden con el tiempo. El papel se va poniendo amarillo, pues es un papel afiche. Es un papel que no tiene, o sea, no es fine print, nada. Y estas son posteriores porque, bueno, el Museo de Arte Contemporáneo me propuso hacer una exposición en el 17, o en el 16, no me acuerdo, que ahí presentamos el libro acá. Vino la gente de Chaco, que en ese momento Chaco estaba en Madrid, vinieron a Argentina y presentamos el libro y, bueno, me produjeron 2 obras. Entonces hice 2 obras nuevas que no están en el libro, que son esta y esta.
Yo acá estaba más interesada en trabajar con la lógica de Ciudad Juárez y eso, pero bueno, tengo muchas fotos hechas de publicaciones de fotos de mujeres muertas bueno, la situación Juárez, pero me pareció un montón. Yo estaba en otra, en este momento yo estaba haciendo Blinde Clipe, que es otra serie, y como que bueno, hice estas dos. Pero bueno, esa es la lógica. De hecho, esta foto me la sacó mi hija. Era como, yo armé todo y mi hija, tipo, Fran, vení que necesito que dispares. Subite ese banquito y saca la foto. O sea, no hay, me gusta esto de que no hay como el ojo del fotógrafo. No pasa nada de todo eso. Bueno, y esta es la primera vez que expuse La Ira de Dios, que era, bueno, una galería muy buena que había acá. En el 2013 hice la primera expo. Y esto ya es el MACBA. Que bueno, la propuesta de la curadora era colgarlas. Y a mí me interesaba que la gente no pudiera pasar atrás, porque digamos, una cosa es levantarlas y otra cosa es recorrer gratuitamente y ver el dorso, ¿no? A mí eso no me gustaba. Entonces lo que hice fue poner esto en el medio. A ver si se entiende acá. ¿Ven? A ver si se llega a ver. ¿Ven mi cursor? No. Bueno, acá abajo a la derecha Sí, hay sí lo un vemos. papel. Ok, no sé si. Entonces lo que hice fue poner la Chikatilo copiada 5 veces, cada vez con menos cantidad de tinta hasta que desaparece. Y la gente, si quería pasar, tenía que pisarme, digamos. Tenía que pisar el papel. Porque tiene un largo, tiene 1,20, no das un paso con eso. Ahí va, ahí se nota. Y ¿Y acá. lo pisaban, Simona? Perdón, Rosana, ¿pisaban el papel algunas personas? Sí, ¿Qué? sí. De hecho, hubo unas aperturas de la noche de los museos, o eso que es bastante masivo, y yo me enojé con el museo porque el museo la levantó, la enroscó y la corrió para que no se dañara. Y yo fui y la desplegué porque me parecía que justamente el sentido de la exposición era ese, ¿no? Poder relacionarse con la materialidad de las imágenes. No sé si lo logré, pero era, bueno, la lógica. Bueno, este es el libro, Reconstrucción, que Chaco resolvió, que me pareció una buena cosa. Esto es interesante, hacer un libro. La experiencia de hacer un libro. El otro era un catálogo, este fue un libro, y mi tercer libro, Mácula, es un libro, es otra cosa. Este es un libro que se la banca por sí mismo, no necesita referenciar a la serie. Y es como yo siempre digo, es como hacer un videoclip de la obra. Es una cosa que está totalmente fuera de mi alcance, en el sentido de que es un lenguaje que no nace de mí. No es que a ver, yo me enojo bastante con la gente que dice, tengo una serie de fotos, quiero hacer un libro. No, pará. No sé si es el formato de salida que merece tu trabajo. Hay trabajos que se la bancan, hay trabajos que necesitan su tiempo para llegar a hacer un libro. No, esto de que el fotolibro, todo el mundo tiene un libro, no sé. Por ahí es un cartel en la mitad de la vía pública y eso es todo. Y no se la banca como libro, y no es una obra que tenga sentido existir, porque simplemente tengo la calentura de que mis fotos estén todas juntas. No es eso, pido bastante exigencia yo en las devoluciones, ¿no? Bueno, el libro tomó 2 elementos que a mí me gustan mucho, por eso es una co-creación en un punto con Chaco. Uno es en base a las conversaciones que tuvimos, ¿no? Uno es el pudor, que implica el pudor y la atracción que tienen estos cuerpos de mujeres muertas, que no dejan de ser cuerpos desnudos, de minas en pelotas, básicamente. El pudor que implica mirarlo y el cuidado que le podemos dar con la historicidad de estos hechos. Entonces, por un lado, velarlo, como si fuera con un manto blanco, y por otro lado, que nunca podés, o sea, no están cortadas las páginas, entonces nunca podés ver el cuerpo completo. Bueno, y estas son algunas imágenes de algunas exposiciones, o sea, el cerca de algunas exposiciones. Esto es en Barcelona. ¿En Barcelona? Sí, sí, Granollers, Barcelona. Esta estuvo curada por Foncuberta, que estuvo buenísimo para mí participar de esa expo. Están dobladas porque las mandé en una valija. Entonces fueron con todas dobladitas. Bueno, y luego hice Blinde Clipe, que es una serie que fue mi última serie,
bueno, no les conté, pero yo básicamente soy artista, pero fui artista intensamente 25 años y hace 6 años que me dedico a la práctica psicoanalítica en relación al arte. No quiere decir que no sigo exponiendo, porque tengo una exposición ahora acá en Argentina y publiqué mi libro hace 2 años y bueno, no es que no, pero ya no tengo esa, como que siento que ya estoy conforme con lo que hice. Puedo seguir haciendo si lo necesito, pero ahora estoy como en otras investigaciones y estoy mucho más en la investigación filosófica y dando grupos de estudios de filosofía y bueno, experimentando lo artístico por ahí, pero no como producción artística, sino como manera, ¿no? Como modo de estar con las cosas. Bueno, Blinde Clipes surge, yo 2013 termino, después obviamente pasaron un montón de cosas con Reconstrucción, pero 2013 la termino, la serie. Y estaba medio, o sea, y voy hacia, empiezo a investigar como la cosa de la fotografía, la muerte, esa cosa así como la fotografía post-mortem, siempre me gustó mucho el daguerrotipo, el cerca del daguerrotipo, esa ultra definición que tiene la fotografía analógica originaria, siempre me voló la cabeza. Más que las nuevas tecnologías, siempre como que me gustó, nunca hice daguerrotipo, pero esa cosa como de la fe en lo óptico, ¿no? Esa cosa así como de que algo que son rayos de luz pueden quedar atrapados transversalmente en un soporte. Siempre me pareció un delirio eso. Entonces, investigando por ahí, me empecé a hacer, no sé si tengo esas imágenes, no, ahora les muestro. Empecé a hacer fotos, o sea, ¿cómo surge esto? Así, me empiezo a vestir de mujer victoriana, que eran los primeros daguerrotipos son en el ritual del luto de la mujer victoriana. El primer, digamos, uso del daguerrotipo social, ¿no? Más allá de las vistas de las ciudades a colonizar y a desarrollar por la modernidad y la industrialización, aparece todavía anclado en un viejo saber el ritual del luto intervenido por lo fotográfico. El ritual del luto no tenía lo fotográfico hasta que aparece la fotografía. La fotografía empieza que, así como la mujer al año puede, no sé, abrir la ventana, al año y medio puede, estoy diciendo cualquier cosa, salir a la calle, ir a misa, a los 3 meses se puede sacar el velo, no sé, ¿eh? En un momento se puede hacer una foto. Y va al retratista y se hace una foto de luto. O sea, todo vestido de negro. Con el velo, sin el velo, con las mangas blancas, con los botones blancos, con el camafeo, sin el camafeo. Todo tiene que ver con la agenda del luto. Entonces me empiezo a hacer esas fotos. Empiezo a comprar pelucas, a conseguir vestidos así de mujeres victorianas, de dama antigua. Me empiezo a divertir, básicamente. Y me empiezo a hacer fotos muertas, como si fuera foto post-mortem, ¿no? Con esa cosa de que alguien se murió y ahora que hay fotografía no llegué a hacerle la foto. Entonces llego al bebé para que le hagan la foto. Entonces esa cosa del fetiche de la foto, de eso, que eso dobla, otra vez la dualidad, ¿no? El dualismo de lo que está y lo que no está, y lo que está en la foto y es suficiente. Entonces la relación con los espejos, empiezo a investigar la aparición de los espejos en las culturas, bueno. ¿Qué pasa con la obsidiana? ¿Qué pasa con los oráculos? ¿Qué pasa? Bueno, empiezo a investigar. Y pido una beca en la universidad, en la Biblioteca Pública de New York. Y me voy 2 meses a revisar los archivos de la Biblioteca Pública de New York, que tiene miles de donaciones de daguerrotipos y de fotografía de distintas técnicas. Obviamente yo eso lo podía hacer acá. No, en cualquier lugar hay un archivo de daguerrotipo, pero les digo, o sea, de paso viajaba y de paso hacía otras cosas. Bueno, ahí estuvo buenísimo porque laburé en la Universidad de New York, di clases, estuvo genial, eso. En el Pratt Institute también. Y entonces me empiezo a dar cuenta que los daguerrotipos, cuando los sacás de la caja, o sea, me empiezo a dar cuenta, nada, el estar mucho tiempo con los daguerrotipos, cuando se empiezan a pulir, a perder la definición, digamos, a caerse el material sensible, solo queda la chapita bruñida atrás, que es como un espejo. Entonces cuando me lo ponía delante para mirarlo, me veía reflejada yo, y en la mitad aparecía la mujer, o el prócer, o el militar, o quien sea, o el terrateniente que estaba ahí, retratado en el daguerrotipo. Entonces empiezo a alucinar con eso, y empiezo a decir, bueno, acá hay algo. Vuelvo de esa beca, y
empiezo a quedarme, bueno, yo cuando daba clases en Corrientes, en esta biblioteca del norte de Argentina, en ese pueblo, había sido un pueblo ganadero muy importante, entonces había sido muy rico, después le vino la decadencia. Había dos casas que habían sido los estudios fotográficos del pueblo, de la ciudad, una ciudad rica. Y sus nietos, o nietos, o hijos, no sé qué eran, que venían a mi curso, me decían, ay, no sabes la cantidad de cosas que tengo en casa, vení. Entonces me regalaron una cámara de cajón, me traía, se los devolvía, algunos lentes de bronce, con unos diafragmas impresionantes, una definición de morirse. Me los traía, los llevaba, bueno, algunos se los arreglaba, se los devolvía. Pero esos lugares, como eran casas con mucha humedad y muy venidas abajo, en general eran lugares muy rotos, donde estaban los dispositivos que habían sido el estudio o eso me imaginaba yo también, ¿no? El estudio de retratistas con daguerrotipo, pero con hormigueros de 1 metro que salían de abajo de la tierra, porque son caserones enormes que tienen por ahí la mitad de la casa vacía. Entonces le pedí a un amigo que me pintara los fondos con los que se hacían las fotos. Compré tela al por mayor y entonces empezamos a hacer, y entonces hice estas instalaciones en un centro cultural que se llama Conti, que es muy grande, que está acá, como prueba. Entonces, y empecé a trabajar, bueno, esto, ¿no? Como si fuera un estudio fotográfico, como un homenaje a lo que había sido la fotografía de estudio en esa época. Y me empiezo a meter ahí. Y empiezo a conseguir, a ver qué tengo acá, sí, empiezo a conseguir espejos, esos espejos, ¿vieron? Cuando el espejo se llena de humedad, que es como que se le cae la membrana de atrás y uno ve como si fuera que deja de ver espejo y ve el vidrio. Entonces empecé a trabajar con todas esas materialidades, de lo que refleja, de lo que no refleja. Y empecé a hacerme fotos como mujer victoriana, a hacer proyecciones sobre vidrios esmerilados, bueno, hacer pruebas. Todas estas eran pruebitas under, digamos, en esos lugares. Vieron, bueno, no sé, alguien abre una casa y entonces hacemos una exposición y para hacer las pruebas. Bueno, y finalmente logro esto, que fue Blind Eclipse. Blind Eclipse quiere decir punto ciego o Blind Cliff es... Blind Cliff es en inglés, pero Blind Eclipse, que no sé cómo se dice, es un término alemán, que quiere decir, ¿vieron cuando vos estás mirando así por un acantilado, estás arriba de una montaña y mirás para abajo el agua? Y las piedras están tapadas por el agua, que va, viene y va, viene y va. Entonces vos ves el reflejo del agua, el cielo, pero sabes que abajo hay algo, que a veces se descubre y a veces se tapa, y a veces se descubre y a veces se tapa. Eso es Blind Eclipse en alemán. Blind Cliff es risco, sería, blind es ciego. Entonces, bueno, no lo tenemos la traducción, lo traducimos como punto ciego. Pero en alemán y en inglés se usa como el punto ciego del auto. Pero cuando vas manejando y tenés un lugar que no puedes ver entre los espejitos, es el punto ciego. Que es también lo que vemos con el rabillo del ojo, que yo tengo por acá mi mano, pero sé que está, pero la reconstruyo, la organizo por mi forma cognitiva y perceptual, no porque la esté viendo. Bueno, entonces empiezo a hacer dípticos así, donde uno se puede reflejar, o sea, donde esta soy yo como mujer victoriana, de un tamaño 1 a 1 de nuevo con mi cuerpo, y esto es espejo. Entonces, pues si te paras adelante, pasa esto, que eso, bueno, lo hice conmigo misma para tener el ejemplo. Donde vos te ves medio de esa mujer, medio vos. Y bueno, y es una reflexión sobre cómo nos constituimos identitariamente con el camino de la imagen, que nosotros no seríamos sin las fotos hoy, ¿no? Diríamos sin el espejo, en realidad. Sin la imagen como... Pero bueno, es una constitución moderna. No podemos pensarnos sin la imagen. Y esto también es la imposibilidad de armar esa imagen y la necesidad de volver todo el tiempo al espejo a vernos. Porque esa confirmación identitaria del DNI, el pasaporte, la fotito, el número, la huella digital, el Face ID, no sé qué, todo. Es porque la identidad no existe en realidad. ¿No? Es insostenible. La identidad es un invento, digamos, lo idéntico a sí mismo, ¿no? Lo que se sostiene en el tiempo. Es constante está en constante revisión. Bueno,
Estas son escaneos de las cosas que fui levantando allá de la Biblioteca Pública de New York. Y esta compresión al negro. Para mí era importante que las copias, estas son en papel de algodón, están súper comprimidas al negro, donde lo que terminamos haciendo es armar cognitivamente, si quieren con la Gestalt, esto lo podemos relacionar, lo que vemos. ¿Qué vemos acá? Una mujer, a ver si les amplío un poquito. Vemos una mujer con unos guantes, burguesa, hay un montón de información que tenemos, aunque no tenemos el rostro de la mujer. Es información que tenemos cultural, si se quiere. Entonces, ese es el blinde clipe. Es el punto ciego donde nosotros fugamos y construimos lo que vemos. O decir, todo lo que vemos es político, es más o menos lo mismo, ¿no? Esto lo paso medio rápido. Bueno, la exposición es una instalación, depende. Esta serie es muy grande y muy larga. Esto es un cuadro de humo. A ver si tengo. Que básicamente cuando te acercás tiene un Arduino, entonces se llena de humo y vos no te puedes ver a vos mismo. Y cuando te alejás, el humo baja lentamente y te puedes reflejar. Pero cuando te acercás se llena de humo y no te puedes ver. Esta es la secuencia de llenado, se los voy a pasar medio rápido porque no tengo el video, perdón. Bueno, este se llama Retrato, es parte de la serie Blinde Clip, es como el lugar donde el sujeto es evanescente. Si bien este es el sillón donde uno se puede sentar a ser retratado o donde me falta la persona sentada, la silla está preparada para que un humano se siente. Bueno, el sujeto es evanescente, ¿no? Y ahí yo ya empecé a trabajar con el psicoanálisis porque hay un concepto de Lacan que a mí me interesa mucho, que es el sujeto evanescente. Que solamente el psicoanálisis se puede trabajar con lo evanescente, que aparece una vez cada muerte de obispo. Lo que se narra, lo molar, lo que habla de sí mismo con certezas o con dudas, pero desde el lenguaje, con eso no se puede trabajar. Hay que trabajar siempre con lo que se escapa, con lo que no se arma, con lo que no se define. Bueno, y esto es distintas formas de exhibirlo que armé. En las vidrieras de los museos, directamente lo que hacía era llenar de humo las vidrieras con una capa de nylon. Y la relación con la imagen que no se puede armar nunca. Bueno. Esto por un lado. Y por el otro, ¿cómo venimos? Tengo 5 minutos más y después charlamos. No quiero dejar de mostrarles esto, que es el último libro, Mácula. Mácula, que se edita en 2023. Este es el trabajo de investigación. Básicamente me proponen hacer un libro sobre Blinde Clipe y para mí digo, como que no, me mostraron unas maquetas y dije, no, va a quedar una grasada total porque ahí sí no había, o sea, Blinde Clipe es instalativo, no sé, hay que tener una mente muy, seguramente que yo no tengo para producir libros y los que me lo estaban proponiendo me parece que no les daba la cabeza para hacer algo superlativo en relación a lo que ya estaba bien. Era así, eran cosas en pared, cosas instalativas con humo. Entonces les propongo, y esta fue una producción ahí post-lockdown, pero medio en pandemia, por eso esto es todo 2021, la investigación mía. Agarré 3 manuales de fotografía que tenía, uno de 1860, uno de 1890 y uno de 1943. Que te enseña cómo sacar fotos. Y yo decía, bueno, no es solo cómo sacar fotos, sino cómo somos. Te enseña cómo queremos ser vistos por otros. Si con esta luz, cómo es mejor sacar una nenita, si apoyar en la ventana, si de día, si de noche, cómo se muestran las parejas, cómo es hacerle una foto a una mujer y un varón que son marido y mujer, cómo es hacerle una foto a 2 amigos, cómo es hacerle una foto que reviste una sensación de tristeza. Bueno, todo eso. Eso ya, el del siglo XX. El otro era cómo hacer para que una foto exista, para que la foto que detenía en un papel. Agarro todo eso y agarro un concepto de mácula, que es un concepto, bueno, que mácula es algo que tenemos todos en el ojo. Cuando tenemos problemas maculares es que la mácula ve con una mancha negra. No sé si por ahí alguna. Es parecido a las cataratas, pero es otra cosa.
básicamente no se puede formar la refracción, porque tiene como si fuera, a ver si tengo algún... Perdón, ¿qué pasó así rápido? Bueno, no importa. No se puede armar la refracción del ojo perfecta. Se arma en un lugar, el rayo hace una defracción. Entonces, por un lugar del eje óptico no se forma la imagen y vemos un punto negro, o ven. Entonces, la teoría del libro es que todos tenemos problemas de mácula en realidad, que todos vemos a través de un obstáculo, y que ese obstáculo es el que nos constituye como sujetos. No obstáculo como falta, no obstáculo como falla, sino obstáculo como medio, ¿no? Que bueno, esto es una distinción interna entre el lacanianismo y el esquizoanálisis que a mí me interesa mucho y que la practico en mi clínica, pero bueno, es para otro tema. Pero cuando presentamos el libro, yo llamé a gente de psicoanálisis, llamé gente de la historia de la fotografía para poder debatir esto, ¿no? Bueno, entonces básicamente esto, por ejemplo, que estamos viendo acá, el libro está hecho de esos 3 manuales de foto. Esta imagen es, por ejemplo, un ejemplo de cómo hacer un perfil en el de 1890, claramente por la estética. Es interesante porque el de 1860 tiene 2 fotograbados nada más, no tiene ejemplos. Tiene dibujos, pero tiene dibujos de cámaras. Y el de 1943, por supuesto, tiene estas fotografías color, impresiones como si fuera Cibachrome, ¿no? Y bueno, Ansel Adams y lo que nos muestra del mundo. ¿Cómo es que un paisaje, cómo es que un lugar en la Tierra deja de ser un lugar en la Tierra para pasar a ser un paisaje? ¿Cuándo pasa eso, no? ¿Cuándo pasa que tiene una utilidad? Porque como paisaje es utilitario, es un parque nacional, es un lugar para preservar, es un lugar para usufructuar materia prima, ¿no? Para extraccionismo. ¿Cuándo pasó eso? Pasa a la vez que aparece la fotografía. Bueno, entonces todo este trabajo tiene que ver con tapar. ¿Tapar con qué? Con imágenes de diagnóstico por imágenes. Esto es una foto de una pupila con problema de mácula. Ese puntito ahí es la mácula. Con imágenes de los libros, de ejemplos de cómo retratar a una niña al lado de una ventana, con el cursor de la ecografía encima, ¿no? En la mesura de la expresión. El fondo, de nuevo, es una imagen de diagnóstico por imágenes tecnológica actual, se hacen ahora sí los estudios oculares, con la mujer, que es muy importante esto, históricamente, el libro en 1950, de fines de la Segunda Guerra Mundial y principio de la Guerra Fría, aparece con la mujer, no el varón haciendo la foto, que es interesante, y el microfilm. Bueno, lo que tenemos atrás es un corte en el escaneado del ojo. Bueno, niñas eduardianas siendo fotografiadas. Niñas eduardianas siendo fotografiadas con la imagen de fondo de New York de noche. Bueno, esto es Mácula, es el libro. Que es un libro un libro mucho menos estilizado que Reconstrucción, un libro mucho más... No tiene texto, tiene solamente una foto del principio de uno de los manuales que dice How to do good pictures, creo que es así, algo del glosario fotográfico de las nuevas palabras que se usan en fotografía. How to make good pictures, así se llamaba. Bueno, esto es, por ejemplo, esto es una foto de un ojo con un problema de mácula tremendo. ¿Entienden? La luz viene por acá pasa perfecto, se compone la imagen, pero cuando encuentra el agujero, el rayo refracta y no va hasta el plano focal del ojo. Bueno. Bueno, yo estoy. No sé si voy a dejar de compartir y charlamos un ratito. Ahí está.
No llego a leer, ahora voy a leer. Salomo, dilo de tu ronco pecho. Carlos trabaja mucho con cine, pues también. Qué bueno. Hola, hola, buen día. Hola. Es que me encantó justamente esta parte de Blind Equipe, que pues esa manipulación fotográfica, ¿no? De los reflejos, ¿no? Cómo vas creando esas capas en lo fijo y concientizándonos como de ese espacio que hay entre el espectador y la imagen en el reflejo, que el reflejo pues al final pues es intangible, solo lo ves y luego ya no lo ves. O sea, es increíble, me voló, me trae girando esas piezas. Qué bueno. Sí, no, y bueno, y la pieza de los arduinos, pues la verdad es que debería de ser ya un implemento del hogar, o sea, me encanta, o sea, eso debería... No, no sabes, es un asco, es un asco. Tiene un residuo de, no sabes lo que es, hay que hacer una pared atrás falsa, hay que tener unos bidones atrás para juntar todo lo que pierde el humo, no, es un asco. Me encantaría tener joyas. No, de hecho, me la